yo quisiera ir un poco rapidito, especialmente por una parte que a mí me encanta, pero no me gusta hablar mucho de ella, porque pero entiendo que todo se da en un contexto histórico, nada se da en un vacío. Y cuando estudiamos la palabra, uno de los análisis que se hacen es el contexto histórico. ¿En qué contexto se dan las cosas? Nosotros, voy a repasar bien levemente, empezamos con el periodo intertestamentario porque terminamos el Antiguo Testamento para entrar en el Nuevo Testamento. Hablamos por encimita, bien somero, sobre un análisis de contexto histórico. Yo le voy a añadir unas oraciones adicionales, solamente porque nos interesa para poder entrar en el tema que vamos a estudiar hoy, que es interpretación o hermenéutica que se hace de la Biblia. No vamos a hacer una exégesis en todos los detalles, pero debemos saber la diferencia entre cómo usted puede mirar el texto, cómo puede mirar la Biblia. A mí me fascina. O sea, yo estaría todo el tiempo estudiando la Biblia, todo el tiempo. Porque es que cada vez que uno lee algo, descubre más detalles. Y hay tanto para aplicar en la vida personal. Y sin duda ninguna, en el contexto histórico, cuando estamos en la introducción del Nuevo Testamento, debemos destacar dos vertientes. Una es en el contexto que se dan los hechos que se narran en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Cuando usted empieza en Mateo, que empieza con una genealogía, a muchas personas, y genealogía es un género también literario. ¿Ok? Cuando miramos el texto, la Biblia ya se estudia desde distintas perspectivas. Genealogía es un género literario. ¿Qué es lo que sucede? Pues a nosotros, el texto de Mateo 1, la tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo ese texto? Pues usted puede mirar y lo que ve es un montón de nombres que dice Jesucristo, hijo de David, al 1. Hijo de David, hijo de Abraham. O sea, lo primero es que David no es hijo de Abraham. De momento, lo primero que le sé, no es hijo de Abraham. Lo que pasa es que ese texto que usted está mirando está hablándonos de unas cuestiones teológicas. Porque si ustedes se van al Antiguo Testamento, ¿qué es lo que piensan los judíos? Que todos, ¿se acuerdan cuando la promesa de Abraham? De Dios a Abraham, de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Ok, de ahí parte, al establecer que son las familias, parte, quiere decir que para los judíos era importante ser hijo de Abraham. No está diciendo hijo de Isaac, está diciendo hijo de Abraham. Pues todo lo que leemos tiene una connotación y dentro de un contexto histórico. Pues una cosa es lo que nos narra el texto cuando empieza a hablarnos. Eso nos habla de una descendencia. En esa descendencia van surgiendo distintos personajes. Pero ya cuando vamos al capítulo 2 de Mateo, ¿quién nos empieza a narrar el capítulo 2 de Mateo? Después que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios, distinto a lo que puede decir el libro de Lucas. O sea, cuando empieza el texto a hablarnos en el contexto histórico de los hechos que narra el Nuevo Testamento, lo que nos está hablando es de qué. Después que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempo de Herodes. Eso nos está estableciendo que ¿qué? Que estamos bajo el gobierno romano. Nos está estableciendo que después que Jesús nació, no antes,
Después que Jesús nació, en tiempos de rey Herodes, no dice cuándo, llegaron a Jerusalén unos sabios. La Biblia no habla de magos, habla de sabios. ¿Okay? Que normalmente decimos o que son reyes o que son magos o lo que sea, pero la Biblia nos habla de sabios que llegaron del oriente. Eso nos dice muchas cosas. Eso es un contexto histórico. Cuando usted lee el texto, va a salir que están hablando en el 2011. No están hablando del 2011. Están hablando probablemente cuando eso ocurrió, supuestamente, quizás el siglo II o el siglo III. Porque se dice que se hace una referencia a que eso sucedió por lo menos cuando Jesús tendría de 2 años en adelante, o una probabilidad de que ocurriera. Por eso fue que Herodes envía a matar a todos los niños bajo cierta edad. ¿Por qué? Porque según había estudiado y según había entendido y según le habían explicado los sabios de su época, le estaban diciendo que las noticias acerca del nacimiento de Jesús habían ocurrido más o menos en este tiempo. Claro, cuando usted empieza a relacionar, por eso es que es tan importante que nosotros leamos el texto como uno y empecemos a recordar y a hacer análisis sobre los distintos detalles que nos hace la Biblia. Y eso se llama análisis histórico. Eso es conocer unos detalles. Pero a la vez que conocemos ese análisis de lo que ocurre, otro es el tiempo histórico en cómo se desarrolla la Biblia. De eso hablamos la semana pasada. No quiere decir que el texto que nosotros conocemos hoy en día como el Nuevo Testamento estaba ya en el siglo I, estaba como usted y yo lo tenemos. Para cuando se inicia Jesús en su ministerio, ya habían ocurrido unos eventos con respecto a ¿qué? Al texto del Antiguo Testamento. Ya estaba lo que llaman la Septuaginta, que era, ¿se acuerdan cuando estamos hablando de los imperios? Después que terminó el imperio medo-persa, entra el imperio griego, que se destaca por la figura de Alejandro. Empieza a los 20 años, muere básicamente a los 32, a los 33 años, pero conquistó a todo lo del mundo conocido en ese momento. Y una de las cosas buenas que hizo fue que entre ese grupo, entre el grupo de Alejandro y después que él muere, que el reino se divide en 4 partes, viene uno de los descendientes y ordena que se traduzca la Septuaginta, se traduzca el Torá, que es conocida por la Septuaginta. Quiere decir que del hebreo se traduce al griego. Y eso ocurre antes de que Jesús naciera. También significa que durante ese periodo hay un idioma que domina, que es el idioma, no podemos decir universal, porque no es del universo, pero es el idioma general, que es el griego koiné, que es el en el cual se escribe originalmente los textos bíblicos del Nuevo Testamento. ¿Por qué es importante? Porque cuando usted va a conocer de la Biblia, nosotros estamos entendiendo e interpretando la Biblia desde nuestro contexto. Pero hay cosas que se escribieron allá en los primeros siglos que tenían otra acepción, otro significado, que nos da luz, nos arroja luz para entender lo que hoy vamos a interpretar. Lo que hoy podemos decir es la palabra del Señor. Esta la vamos a interpretar
y tratar de que esa palabra nos interpele, nos dé atisbos, nos dé señales para nuestro tiempo. Y por eso es que la palabra de Dios es viva y eficaz, porque a pesar de su contexto histórico, podemos leerla 2 siglos después y todavía esa palabra nos sigue hablando. Por lo tanto, una cosa es lo que nosotros analicemos del texto según lo leamos, y otra cosa es que lo analicemos desde un contexto histórico de nuestro tiempo también. Hay varios asuntos que los vamos a ver poquito a poquito, vamos a tratar de hacer unos análisis, sí, los vamos a llevar poco a poco, porque a mí no me gustan mucho detenerme en las partes técnicas que yo le llamo, o de estudio crítico, porque nos ayudan a entender muchas cosas, pero a veces se nos pierde el hilo en términos de poder aplicarla para nuestra vida. Y el estudio lo que pretende de los martes es ser importante, ser denso, pero que podamos llevarlo a una vida práctica también. Así que después que Alejandro Magno conquista el mundo entero, Alejandro hizo un montón de cosas en lo militar, creó un gran imperio, y dentro de ese imperio se desarrolla unas cosas particulares que afectan a los judíos, y es que hay cierta libertad religiosa. ¿Por qué? Porque los judíos, ¿se acuerdan que habían salido de Babilonia, habían regresado, habían vuelto a tener su templo, pero en ese proceso de 400 años ocurren muchos eventos? Los 2 imperios, que es el imperio griego y posteriormente el imperio romano. Pero ustedes también han oído que en ese proceso existen unos macabeos. Cuando el reino griego se va dividiendo, empieza a surgir ¿qué? Distintos puntos de vista sobre las distintas personas que están dirigiendo, los nuevos generales que están dirigiendo. Y usted sabe que un reino dividido contra sí mismo se muere. Muere el líder y se acabó todos los demás detalles. Pues en medio de todo eso, de ser los judíos estando en Palestina con ciertas libertades de que podían gobernarse, de que podían ejercer su religión, llega un grupo de militares y un grupo de gobernantes que cambian esa perspectiva. Y entonces empiezan ¿a qué? A quitar, nosotros diríamos hoy, a quitar derechos. Es como los que están, creo que es en Wisconsin, que se determinó que los trabajadores del gobierno o del Estado se les estaba quitando unos derechos porque la situación está difícil, y esos derechos se adjudicó en el tribunal de que se podían quitar. Pues yo no estoy diciendo si eso está bueno o malo, estoy diciendo como un ejemplo de lo que sucede hoy en día. En ese tiempo se empezó a sacar de esos derechos y empezó una persecución contra los judíos, efectivamente por las cuestiones básicas de los judíos, que es la cuestión religiosa. Por lo tanto, empieza un grupo que se denomina como los macabeos. Y yo no voy a entrar en todos los detalles, yo les digo esto por encimita, porque si usted tiene la oportunidad, busque en internet, busque los libros, se pone un ratito a leer en vez de la novela de las 8 o de las 6 o lo que sea, que yo no me acuerdo ni las horas que tiene, pero y empieza a estudiar sobre ciertos detalles, porque yo no los quiero agotar con ese tipo de información. Los macabeos entonces se desarrollan de una familia sacerdotal, se levantan y forman la revuelta y logran del grupo que había salido, ¿se acuerda que yo le había dicho que el griego se había dividido en 4? Pues uno era Egipto. Pues ellos logran, a través de esta familia,
entre los cuales se habla de Judas Tadeo, no Judas Iscariote, era un Judas Tadeo, que era el líder. Por lo tanto, surge una familia sacerdotal con cuestiones políticas militares para ver si lograban ¿qué? Una independencia, y la logran. Y durante ese tiempo, que prácticamente entre esos 400 años casi cubre 100 años, pues los macabeos se entienden que son Palestina, los israelitas. Hoy en día no se habla de israelitas sino de israelíes. Logran su independencia y están por un montón de años, casi 100 años, como grupos separados. O sea, aquella nación que había dejado de existir porque habían conquistado a Palestina, vuelve a resurgir. Pero al resurgir, resurgen como familia política militar con una visión religiosa. Posterior a un tiempo empieza obviamente a crecer el otro imperio, que es el imperio ¿cuál? Romano. Y ese imperio romano empieza a desarrollar sus actividades, ¿ok? Y logran insertar de nuevo a Palestina dentro del reino romano, del imperio romano, no como una nación independiente. Y algunos preguntarán, ¿y qué nos interesa eso? Ok, ¿para qué yo intereso eso en el estudio de la nueva introducción al Nuevo Testamento? Pues nos interesa porque la figura que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, empezando por Mateo, que son los fariseos, que son los escribas, que son los saduceos, que es el Sanedrín, estuvo desarrollándose durante ese periodo romano. O sea que cuando usted va a la Biblia y empieza a ver a Jesús hablando, y ahorita lo vamos a ver, a Jesús hablando, sus enseñanzas, empieza diciendo, oiga, vuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. Aquella nación que llevaba una vida religiosa como eje, ahora se convierte en ¿qué? En una nación política con un eje religioso, pero más político que religioso. Y hay el desarrollo de lo que llamamos el Sanedrín. ¿Y a dónde llevaron a Jesús? Para ser juzgado. Aparte de Herodes, lo llevan al Sanedrín, porque Herodes envía a Jesús para que sean los judíos que determinen cuál es el delito, porque en la época de Jesús, el Sanedrín que se había estado desarrollando desde el imperio griego, empieza a fortalecerse. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos escribas, los fariseos y los saduceos. ¿Me van entendiendo? Porque a veces el contexto histórico tiene unas repercusiones. Cuando yo me fui a graduar del seminario evangélico, yo cogí una maestría en arte y religión, no en divinidad, por lo tanto tenía que hacer un trabajo como un trabajo de tesis. No es propiamente una tesis, pero yo hice un trabajo que estuve 3 años investigando. Y una de las cosas que estuve investigando fue el de la participación evangélica en el proceso y desarrollo del proceso constitucional de Puerto Rico de 1950-52. Porque hubo un profesor que hizo un comentario que le dijo, le debemos a los pentecostales la cláusula de separación iglesia-estado a los pentecostales. Y a mí eso me estuvo tan curioso, porque siempre se habla tan negativo de los pentecostales para aquel tiempo. O sea, que para mí era, y yo dije, este es el tema de mi tesina. Y empecé a estudiar el tema.
Y me encontré que dentro de ese contexto histórico, cuando el que era del Tribunal Supremo, el Trias Monge, cuando escribe la historia constitucional de Puerto Rico, independientemente de las cuestiones ideológicas, escribe que el debate más importante que se hizo en Puerto Rico durante la campaña del 50 y 52 fue el debate sobre la separación iglesia y Estado. Yo me puse a buscar, estuve 3 años buscando información, fuentes primarias. Olvídense, encontré lo importante que había sido la participación de pentecostales, iglesias de denominación reformada, en que se asegurara que en la Constitución nuestra se dijera específicamente que había una separación entre iglesia y Estado. ¿Por qué? Porque eso tiene unas raíces históricas. Hasta el 1898, que es cuando ocurre la invasión norteamericana, nosotros estábamos bajo un Estado confesional. Eso quiere decir que iglesia y Estado eran una misma cosa. La Iglesia Católica Romana era la religión oficial, la iglesia oficial del Estado español. Y eso estuvo, y yo hice un análisis completo de cuándo. Pero ¿qué pasa? Entre otras cosas, durante el siglo XIX, aquí vinieron un montón de personas de otros países, venezolanos, o sea, hubo una serie de emigraciones. Pero para usted llegar a Puerto Rico y sacar una visa, y a las demás colonias, usted tenía que afirmar que era católico, porque si no, no salía. Así que hubo un montón de personas que afirmaban que eran católicos, pero no lo eran oficialmente. Así que en las investigaciones, algunas de las investigaciones que se han realizado durante el siglo XIX y hasta el siglo XX, y ya ahora empezamos el XXI, pues surge que hubo un impacto significativo de lo que es el aspecto religioso en la toma de decisiones que se tomaron en el país y en ese momento específico. Pues así pasó con el Sanedrín. Surgió como parte de un proceso histórico. Claro, usted le puede parecer que era como un tribunal, se componía de 71 personas, entre sacerdotes de distintos niveles y de distintas jerarquías. Pero ese Sanedrín fue el que buscaba la manera de matar a Jesús. Cuando usted va leyendo y procuraban los sacerdotes cogerlo en pifia y hablan de los fariseos, eso eran parte del Sanedrín. Sí, porque todos los sacerdotes eran miembros del Sanedrín. No todos, porque eran de otros grupos también, pero había 70. ¿Por qué? ¿Y qué le recuerda el número 70 a usted? Que desde Moisés, cuando empezó a buscar y a formar los grupos de líderes, ¿se acuerdan? Cuando el suegro le dijo, Jetro le dijo, mira, debe estar muy cansado, vamos a dividir el trabajo, vamos a nombrar ancianos, que las cosas menos importantes se queden. Se nombraron a 70. Y Moisés, que era el 71. Así que eso que usted oye, 70 acá en el Sanedrín, viene de otro contexto, de otro lado. Ok. Y usted dice, ¿y para qué es importante? Pues mire, es importante porque se cumple el plan divino en un contexto histórico. Como estábamos hablando aquí con Juan, el reino de Dios se ha acercado, pero el reino de Dios se ha acercado a la tierra, a la intervención histórica, a poder vivirlo en nuestra vida diaria. Y ocurre en medio de un proceso de instituciones diferentes, que el Sanedrín se compone de ¿qué? De fariseos, escribas y saduceos. Ahora cuando usted vea y lea el Mateo, Lucas y Juan, va a entender por qué están hablando de ese grupo de personas. Así que ahí yo quisiera más o menos dejar lo que es el análisis de contexto histórico.
los Macabeos, que lo pueden buscar la información más allá. Acuérdense que hay muchas páginas, pero no es que todo lo digo. Así que cuando estamos estudiando el texto, obviamente cuando usted va a construir una casa, si usted fuera el contratista, utiliza distintos materiales, pero utiliza también distintas herramientas. Si usted está o es un estilista, pues yo de eso no sé mucho, pero tenemos aquí a una que sabe muchísimo. Estuvo 1 hora hablando de cómo se usa el champú. Ustedes no saben lo que nosotros aprendimos acerca del champú. Es increíble. Porque todos los pelos no pueden usar el mismo champú. Y ella nos dio las explicaciones de cómo se usaba el champú, cuál era el pH, cuál era conveniente para el pelo más crespo, para el pelo más lacio. O sea, y encima nos regaló muestras. Así que, fíjense, eso es un tema. Como que a usted le parece que usted entra allí y ve todo, y usted es un genio de los champús. Este es el que yo uso siempre. Pues mire, no. Nosotros cogimos una clase de 1 hora de champú. ¿Ok? Y gracias a Dios, eso es lo que sucede con el texto. Podemos estar utilizando distintas herramientas para interpretar y entender la Biblia. Obviamente, como comunidad de fe que somos, estamos tratando de no buscar interpretaciones acomodaticias a nosotros mismos. Y que yo use la Biblia para justificar, pues, mis asuntos personales, o mis eventos, o mi familia. No, la Biblia no la utilizamos de esa forma, pero nos ayuda a entender que podemos utilizar distintas herramientas para poder entender unas cosas. Y vamos a hacer un ejercicio hoy que yo quisiera que ustedes me acompañaran. Y una de esas herramientas es el análisis gramatical. Y yo voy a utilizar el análisis gramatical. Lo que quiere decir es que utilizamos una palabra y vamos a hacer el ejercicio para que ustedes vean lo que es un análisis gramatical. Y yo lo puedo hacer mucho más extenso, pero lo voy a hacer corto, sucinto, solamente para entender cuál es este proceso. Vamos a utilizar la palabra justicia. Obviamente usted no tiene que saber ni hebreo ni griego. Usted lo que hace es que se busca un diccionario de griego y le dice, obviamente tiene que ser un diccionario bíblico del griego y del hebreo para que le digan las acepciones. Se recomienda Strong a distintos académicos que se han dedicado la vida a hacer ese tipo de... Usted no tiene que coger hebreo y griego para eso, sino ponerse a buscar en el diccionario. Ver la palabra justicia, que es la que vamos a hacer como análisis gramatical, se traduce, acuérdense del griego. ¿Por qué es importante el griego? Porque el Nuevo Testamento se escribió en griego originalmente, no en hebreo. Así que las particularidades del idioma no vienen del hebreo, vienen del griego. La palabra justicia se traduce de alconsune, que significa carácter o cualidad de ser recto y justo. Y eso yo lo busqué en el diccionario Strong. Eso no es ninguna ciencia. Pero cuando buscamos en la Biblia, vamos a buscarlo en Romanos 3:5. Para que ustedes vean lo que es un análisis gramatical. Empezamos definiendo lo que era en griego original. Cuando lo buscamos la palabra justicia. Pero si nuestra injusticia pone de relevo la justicia de Dios, ¿qué diremos? Que Dios es injusto al descansar sobre nosotros su ira. Hablo en términos humanos.
sea, quiere decir que no solamente usted está hablando de un griego que define, sino que basado en ese texto y en otros concordantes, justicia es un atributo de Dios. ¿Ok? Porque está hablando, pone de relieve la justicia de Dios. No está hablando de justicia humana. Está hablando de justicia divina. Por lo tanto, lo coloca como que. Miren, y empezamos solamente con eso. Con Romanos 3:5. Hablando que justicia en el texto bíblico es que un atributo de Dios. Pero también si usted busca los frutos del Espíritu, no dice el fruto del Espíritu, no dice los frutos, me corrió yo misma. El fruto del Espíritu, ¿qué dice? Que el fruto del Espíritu, siendo atributos divinos, el Espíritu desarrolla en usted su fruto. No dice sus frutos, su fruto. ¿Qué es cuál? Amor, paciencia, tolerancia, paciencia, justicia. O sea, que no solamente cuando hacemos el análisis, Dios es un atributo divino, sino que además produce el atributo divino en nosotros cuando somos receptores del Espíritu Santo. Ahora no vamos a podernos hablar en detalle sobre si el fruto nace bien rápido o tarda 10 años o en algunos el mío que todavía tengo que desarrollar la paciencia, pero yo no le pido mucha paciencia al Señor, porque entonces me caen un montón de cosas encima para desarrollar paciencia. Ok, que hay que tener cuidado. Pero el fruto del Espíritu, según el análisis original gramatical que estamos haciendo, es que la palabra griega es carácter o cualidad de ser recto o justo. Y en el Antiguo Testamento, de todos esos profetas que hemos estado estudiando, no se hablaba de la justicia divina. No se hablaba de Yahvé cuando decía, y yo voy a imponer mi justicia, y voy a dictar sentencia, y a ti te voy a destruir. Esta es una visión que interpretamos acerca del Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando estamos hablando de una sola palabra, usted puede recoger una palabra y usarla como clave para irla analizando. Pero, ¿con qué empieza Mateo? Vamos a Mateo 5:6. Capítulo 5 de Mateo, que más o menos todo el mundo lo reconoce. ¿Por qué? Ah, seguro, porque leyeron el... Lo reconocen por la bienaventuranza, ¿verdad que sí? Pero en Mateo 5:6, ¿qué dice? Dichosos. ¿Por qué? Porque en la versión de Reina Valera dice bienaventurados. En la nueva versión dice dichosos. Y ambas están correctas, porque en el original hebreo lo que quiere decir es que feliz 3 veces. Y yo hice un estudio que lo tengo de todas las bienaventuranzas, y yo me quedé sorprendida cuántas bienaventuranzas hay en el Antiguo Testamento. Y empecé a hacer un análisis que si usted quiere, felices los felices, o sea, felices los felices. ¿Por qué? Porque si usted toma cada bienaventuranza del Antiguo y el Nuevo Testamento, usted va a ser feliz. Porque es un código de vida. Y ahí lo que dice Mateo 5:6 es que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán
saciados. Así que cuando hacemos un análisis por palabra, fíjese a todo lo que usted puede llegar. Pero el 5:10 dice que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por ser justo, por ser recto, porque de ellos es el reino de los cielos. Y pudiéramos entrar en otras digresiones, si cuando hablamos del reino de los cielos, el reino de los cielos allá arriba, el reino de los cielos. Nosotros estamos hablando del reino de los cielos sobre la tierra. ¿Ok? ¿Dónde estamos? Porque ese es el reino que se acerca a nosotros. Porque el reino de los cielos, pues. Yo todavía ni lo he visto, ni por ahora quiero llegar. Porque hay tanta necesidad. Yo a veces digo, hay tanta necesidad. Ustedes no saben las personas que llaman casi a diario de aquí, de esta iglesia, o de esta iglesia, no, de esta congregación, porque iglesia somos todos, de esta congregación, porque necesitan energía eléctrica, porque necesitan comida en su casa, porque necesitan que alguien les cubra unas horas para poder ir a una tienda. Y de eso pueden aquí dar testimonio muchas mujeres que silenciosamente se mueven en muchas direcciones aportando su tiempo, su dinero y su trabajo para ayudar a otros y a otras. Amén. Pero como mi último conocimiento es más de las mujeres, yo no soy feminista, yo soy una convencida. Porque feminista es lo contrario a machista. Y yo no lo soy, yo soy mujerista por convicción bíblica, teológica. ¿Ok? De participación, de respeto y de dignidad hacia la mujer. Igual que falta el respeto a la dignidad. Ustedes no saben cuántas personas han perdido una propiedad por no tener un asesoramiento legal. Una tontería. Porque no saben que pueden pedir una modificación. Personas que le han quitado, y yo estoy hablando en términos a veces jurídicos, pero estoy hablando en necesidades. O sea, nosotros esta semana, no, la semana anterior, había una hermana que fue operada de cáncer. No voy a mencionar su nombre por razones obvias. Ustedes saben lo que ella deseaba, porque no podía llegar al templo, que se le oficiara la Santa Cena. ¿Ok? Ella había pasado por un proceso de radiación que uno no se podía acercar porque ella estaba clausurada en su casa, en su cuarto, y no podía, para evitar contagio. Pues estuvimos en comunicación, yo estuve en comunicación con ella por texto, porque no podía hablar, era por texto. Hasta eso, gracias a Dios por los mensajes de texto, porque ella no podía hablar, porque la operación había sido de la garganta, esófago, yo no me acuerdo bien, pero le había afectado su voz. Ella lo que estaba pidiendo es que le fueran a oficiar la Santa Cena. Pues, al yo estar en comunicación con ella, ¿qué es lo que sucede? Pues el primer día que estuvo libre, yo fui con otra hermana de la iglesia y le oficiamos la Santa Cena en su casa y en su cuarto. Y ella estaba feliz. Usted no sabe lo que significa un detalle en la vida de la persona. Eso es lo que es ser justo. Eso es lo que es tener justicia. ¿Okay? A veces tenemos pérdidas en nuestra vida que no podemos compartir, o que surgió algo que se nos perdió en el camino. Una relación, un familiar, tantas cosas
que usted al compartir en la comunidad de fe sabe lo que es ser justo, sabe lo que es la justicia. Por eso es que cuando estudiamos la palabra en forma de análisis gramatical, no solamente lo hacemos para conocer cómo se decía la palabra en griego, es cómo la podemos, después que sabemos que es origen en griego, aplicarla a nuestra vida y aplicarla a la vida de los demás, porque eso es lo que nos ayuda ¿a qué? A sobrevivir, y nos ayuda. Hace como 2 o 3 años atrás, antes de que empezara Vida en Comunidad como lema en la iglesia, yo había bajado del retiro de las mujeres creo que fue en Calle que se dio, y había una reunión, la primera reunión que se iba a dar de servidores de Vida en Comunidad. Y créanme que si yo llego a mi casa y me quito los zapatos, no me los vuelvo a poner para volver para atrás. Así que me quedé por aquí cerca tomándome un café, pero siempre trato de andar con un librito, y como andaba sola, no tenía para dónde ir. Yo vivo en Carolina, había 2 horas de diferencia. Yo llego a Carolina, entre el viaje se me va y no voy a volver. Empecé tomándome el café a leer ese libro de Henry Nouwen, y yo literalmente me sentía impotente, pues decía, Señor, ¿cómo es posible que yo me sienta así ante las circunstancias? Y me sentía como si no pudiera hacer nada, que las cosas corrían entre los políticos, entre los asesinatos, entre el HIV, entre la pobreza, entre tanta cosa que uno ve, entre las luchas religiosas, los concilios. Yo decía, Señor, ¿cómo vamos a cambiar este mundo? Yo me siento impotente. Pero en ese momento, en ese mismo momento que yo estaba así, ¿qué pasa? Estoy leyendo el libro y de momento leo una palabra que está diciendo el que escribe acerca de Henry Nouwen, y dice, es que la iglesia debe ser el muro de resistencia de la esperanza. ¡Wow! La resistencia para establecer esperanza. Aquello fue como un rayo que me cayó encima. Yo no sé si usted cree o no usted cree en las lenguas, pero yo hablo lengua desde que tengo 12 años. ¿Ok? Allí mismo me tomó el Espíritu Santo de Dios, empecé a hablar en otras lenguas y empecé a llorar, que ya aguantándome. Cogí el libro, cogí el café y me fui para el carro porque no aguantaba el llanto. Porque de momento sentí que aquella impotencia que yo sentía de no poder hacer nada ante las circunstancias que nos rodeaban, como que aquello me ponía en perspectiva de nuevo que nosotros somos la resistencia para que no caiga la esperanza. Y no importa que se estén matando 600 o 700, tú y yo somos muros de resistencia para aguantar el pecado. Y para eso tenemos que conocer que la palabra habla de justicia. Y cuando Jesús fue a hablar de justicia, habla de una justicia viva. Y dice, el reino, dígale a Juan, ¿qué le dije? Cuando Juan el Bautista le mandó a preguntar, oye, que estaba preso, decía, ¿eres tú que vas a ver? ¿Eres tú? Con toda la experiencia que había tenido Juan el Bautista con eso. ¿Eres tú? O sea, necesito estar seguro de que yo tengo una esperanza, que ahí afuera hay algo que puede transformar a nosotros como nación judía. Una esperanza que necesitamos. ¿Y qué le mandó a decir Jesús? ¡Oh, santo! Los ciegos ven, los cojos andan. Le citó la Biblia, la profecía. No, le citó lo que estaba ocurriendo, lo que estaba haciendo. No solamente le estaba enseñando una clase de teología,
un principio por el cual dirigir nuestras vidas cuando tengamos problemas. Le estaba demostrando que la justicia tiene una acción. Y esa acción es la que te permite a ti que cuando Jesús habla, entonces, wow, ¿te levantas o no te levantas? Ok, y puedes estar enfermo o enferma, pero nosotros vivimos en sanidad aunque tengamos 20 síntomas, porque curación y sanidad son dos cosas diferentes. Curación es una pastilla que te pueden dar, pero sanidad es la firmeza que usted tiene en su corazón de que hay algo más que la pastillita no le puede resolver. Y en días buenos y en días malos, porque los hay, porque aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, mi Dios, estarás conmigo. Eso es justicia. Por eso cuando empezamos así de pronto como el análisis creativo, no, mire, no, es que usted convierte esto en una realidad. Y para terminar la historia de mi café y de la resistencia, pues yo salí, me mantuve en el carro y llegué, pero en el carro yo decía, Señor, yo siento que esto yo lo debo compartir, pero ¿cómo? Perdónenme la expresión, ¿cómo rayos lo voy a compartir? Decía yo en mi mente. Llegamos, me senté, a mí nunca me habían dicho hora ni una hora, y de pronto el pastor Moisés me dice, Becky, ora. Mi oración fue eso que yo recibí. Y cuando yo terminé, María Angie me dice, ¡qué tremenda oración! Eso es la vida en comunidad. Y yo, gracias, Señor, porque me lo diste allí, tomando un café, leyendo un libro, sintiéndome impotente. Me diste la palabra exacta para mi vida y para vida en comunidad, para compartirla. Y eso es lo que usted y yo hacemos aquí. Porque si venimos aquí a estudiar, no nos sirve de nada. Ese análisis, miren lo que termina, porque todo el mundo lee el capítulo 5 y le encanta la bienaventuranza. Pero vamos al 5:19. De manera, y él está hablando, miren, que cualquiera que infringiere, o en la versión que yo estaba usando, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, fíjense la dualidad, y así enseñe a los hombres. Ahora no se utiliza la nueva versión de hombres, sino personas, porque eso es un estado jerárquico, de mencionar a los hombres y no a las mujeres. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos el que quebrante uno de estos mandamientos bien pequeños. Miren la dualidad, quebrantar y el mandamiento, y así enseñe a las distintas personas. Muy pequeño será llamado en los cielos el que quebrante, enseñe el mandamiento pero no lo viva, es pequeñito en el reino de los cielos. Pero sigue el texto, más cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Pero léase el 5:20, que es donde quiero llegar. Porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando del Sanedrín? Jesús, en el momento en que está hablando cerquita de los fariseos, de los escribas. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los escribas? ¿Quiénes eran los saduceos? ¿Ok? La gente que sabía acerca de la Biblia.
se habían desarrollado como especialistas y habían desarrollado una serie de normas que se llama el Mishnah. Que se habían convertido en maestros y guías y directores. Gente vacía. Y Jesús lo confrontaba con una realidad bien sencillita. El que enseñe, pero quebrante, es chiquitito. Pero el que haga y enseñe, es grande. Eso es justicia. Por eso hablamos que es un atributo de Dios. Fíjense cómo va llegando. Cuando empieza el fruto del Espíritu a obrar en su vida. Y dice, ¿se acuerdan cuando Jesús estaba diciendo, oye, y cuando me diste un vaso de agua? Pero ven acá, yo nunca te di un vaso de agua. Y un vaso de agua fría. O sea, el texto dice un vaso de agua fría. Tampoco caliente. Sí, como la que pone David aquí. No. Lo que pasa es que a mí me gusta así. Al tiempo. A tiempo. Al tiempo. Sí, sí. Pero por lo menos me desquité de alguna. Son muchas las que me hacen. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el que haga con un vaso de agua. Dice, ¿y cuándo? Ok. No me lo diste a mí, pero se lo diste a uno de mis pequeños. ¿Y quiénes son los pequeños? Los que son grandes, porque son los que hacen y enseñan. O sea, el Evangelio es para vivir en justicia, pero es para vivir en una justicia activa. Usted no puede venir a decirme que yo saludo a Iber, pero a María cuando pasa, esa rubia, yo no la soporto. Y a mí está que se pasa orando todo el tiempo, menos. O sea, estoy hablando de mis amigos. Eso no es lo que estudiamos en justicia. Y estamos haciendo una herramienta de análisis gramatical. Fíjense lo que... Estamos haciendo el ejercicio completo. Nosotros podemos utilizar otras teorías. Porque hay un montón de teorías acerca de lo que es la justicia. Podemos utilizar la teoría de justicia, por ejemplo, Platón. Platón decía que la justicia era ¿qué? Armonía social. Armoniza este país. Armonía y justicia social. Entonces, en la República, el libro famoso de Platón, que si se organiza la ciudad, o sea, los centros urbanos de aquella época, se organizan y los que dirigen son ¿qué? Los gobernantes sabios, son más justos, no se roban, no le dan contrato a los amigos y amigas. No, casi no. ¿Qué va a hacer? Se celebra todo por subasta. Los jueces, ay bendito, te pueden dar 20 tubazos, pero no, atenuante. Sí. O sea, hay muchas cosas que van sucediendo que usted puede imponer criterios diferentes de justicia. Es armonía social, así que nos sentamos toditos juntos, nos damos las manitas y los más sabios los ponemos a gobernar. Y desde el siglo XIX se está proponiendo el racionalismo, la razón como eje principal del progreso. Tomás de Aquino puede ser mi teléfono, así que pues suena. Pues,
Organización social. Cogemos las manitas, doña Ana no está aquí, que está en Supergirl. Eso para los de antes. Ya, los de ahora todavía no lo sé. No tengo nietos. Así que, ¿qué es lo que sucede? Que debemos aplicar el principio que aprendemos como análisis gramatical, lo podemos llevar hasta una cuestión de vida eficaz para nuestra vida. Así también se proponen otros análisis, como el análisis, por ejemplo, sociológico. Yo tengo una concentración en sociología de 800 años atrás. Y básicamente la sociología lo que estudia son las relaciones sociales. Cómo se mueven las relaciones sociales, ya sean entre personas o entre instituciones. Okay. Eso es básicamente, en unas palabras bien cortitas, lo que es el estudio de la sociología. En el estudio crítico de la Biblia, del análisis sociológico, los comportamientos sociales caracterizan los diferentes medios en los cuales las tradiciones bíblicas se han formado. Acuérdense que estamos estudiando Biblia. ¿Y qué me importa a mí las relaciones sociales para yo saber de la Biblia? Bien importante. ¿Ok? ¿Para qué ella está en una introducción bíblica hablándonos de esto? Eso está bien para otro curso. No, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque cuando leemos la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, leemos las relaciones sociales para poder entender muchas cosas. Vamos a analizar a un grupito de situaciones, porque hoy no lo quiero coger mucho tiempo. Realmente es necesario. Y porque podemos seguir hablando de análisis gramaticales, de distintas perspectivas. Pero yo quisiera llevarlos a un argumento que es un argumento para mí bien importante, que es el análisis de las relaciones sociales. Vamos donde Jesús, después podemos ir donde Pablo. Yo estoy tomando malos ejemplos de Jesús, porque como vamos a entrar en los evangelios, después podemos ver otras relaciones en las cartas epistolares. La carta, estoy siendo redundante porque si es carta es epistolar, son epístolas, son cartas escritas como cualquiera otra, que es otro género literario en el Nuevo Testamento. La carta que se escribe por una persona que comunica sus pensamientos y envía con un amanuense una carta. De esas tenemos ¿cuántas cartas? Las cartas paulinas, ¿ok? Algunas escritas en distintos viajes, unas que se llaman las cartas tardías, que fueron escritas ¿de qué? Desde la prisión, ¿ok? Como los Colosenses, que en ese caso lo estamos estudiando en la escuela bíblica. Porque si usted viene también a la escuela bíblica, el balance y la armonía que se hace es increíble. Fíjense la importancia que Jesús le da a dos cosas. Yo quisiera a dos elementos en particular y quiero ir bien rápido. Una es a la cuestión de familia. Familia no vista desde el punto de vista necesariamente de hijo, padre, ¿ok? Porque vamos a verlo. Vamos a buscar Mateo 5. Perdónenme, Marcos 5. ¿De quién nos habla ahí? Marcos 5, Jairo. ¿Ok? No tengo la cita completa.
Es Marcos 5. Síguelo más adelante porque es más, no tengo la cita exacta, pero me ayudan los hermanos y hermanas que tienen la Biblia. El 21. Ok, en el 21 me dice el hermano. ¿Qué es lo que hace Jairo? Sociológicamente, cuando estudiamos la relación de familia, ¿él es qué? Él es uno de los De los principales. principales de la Tiene un sinagoga. problema con la hija. Tiene un problema con su hija. Se murió. Con su hija enferma. ¿Ok? ¿Y cuáles son los otros acontecimientos que sigue diciendo? Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo. Fíjense lo que es la relación social. Jairo es príncipe en la sinagoga. ¿Qué pasa? Voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué la sinagoga? Porque en el Imperio Romano se desarrolló mucha sinagoga. Por todo. Porque los judíos estaban esparcidos y también porque se creaban estas sinagogas que eran como casas. Pero eran sinagogas donde se iba. ¿Ok? Así que uno de los príncipes de la sinagoga, si era príncipe de la sinagoga, no necesariamente pertenecía al Sanedrín, sino que cada grupo ejercía poder en distintas sinagogas. ¿Ok? Luego que la vio, que le dio, se postró a sus pies. Sigue, por favor. El 23. No. Y le rogaba mucho a quien, a Jesús, diciendo: mi hija está a la muerte. Ven y pondrán las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Wow. Salva y sana. Príncipe de la sinagoga. Viene donde Jesús. La hija está en la casa, no está ahí. ¡Qué seguridad! ¡Wow! ¡Qué convicción! Okay. Fíjense las relaciones, cómo se establecen. Un papá, una hija, el príncipe de la sinagoga, él sabe y conoce las escrituras. El príncipe de la sinagoga algo tiene que haber estudiado. Pero ¿qué es lo que ve en Jesús? El poder suficiente para que su hija Sea sana. que sea sana. Sana y salva. No, ahí dice que está la muerte. Que resucite. Ojo, miren las relaciones que se van estableciendo. En la Biblia no se habla de resurrección porque Jesús resucitó. Las primeras personas que resucitaron no fue Jesús. O sea, Jesús estaba demostrando que cuando Él dijera yo voy a resucitar, había poder suficiente para ser resucitado. Ojo. Miren las relaciones que se van estableciendo teológicamente. Si usted lo único que está viendo es que a un príncipe de la sinagoga pidiendo oración, pidiendo intervención, como se diría hoy, como los programas esos de televisivos, intervention. Una intervención urgente porque su hija está a punto de ser una muertita. Sí. Sí. Es que como yo llevo casos de herencia, me refiero a las personas que mueren como mis muertitos y muertitas. Para que sea salva, o sea, ven y pondré las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Continúa el 24, por favor. Y fue con él y le seguía gran compañía y le apretaba. Y ahí surge que otra relación, perdón. Mateo establece, sin embargo, mi hija acaba de morir. Exacto, por eso dice exactamente, sí. Sí, porque por eso es que... Por eso es que hago la distinción y le agradezco su intervención. No, que es que es tarda para llegar, para eso mismo, para que
Para eso mismo, porque no estamos hablando meramente de sanidad. Estamos hablando sobre resurrección. Estamos hablando sobre vida que ha sido tronchada por la muerte. Pero la Biblia enseña que Jesús es la resurrección. Por lo tanto, si Él es resurrección, es Hijo de Dios, tiene atributo divino. No empezó Él resucitando. Claro, la hija de Jairo resucitó, volvió a morir. En el caso de Jesús, la resurrección de Jesús se define también por la transformación, por la glorificación, que eso es otra cosa que no vamos a discutir ahora. ¿Ok? Pero fíjense lo que es solamente leer eso. Lo que es usted establecer puntos de referencia con un contexto como está sucediendo y el contexto y el estudio de la vida. Así que cuando vamos a ver a Dios, ya lo vimos como justo, ahora lo vimos como interventor en nuestra vida. Okay. Es el reino de los cielos que se ha acercado, que resucita, que transforma, que cambia. ¿Y por qué usted anda muerto en vida? Que a veces tenemos unos problemas que nos agobian. Y todos hemos pasado por lo mismo. O sea, todos y todas hemos pasado por lo mismo. Hay momentos en nuestra vida que nos hemos sentido agobiadas y agobiadas como si estuviéramos muertos. ¿Ok? Yo recuerdo una vez hace muchos años atrás que yo tomé una mala decisión y aquello fue mala decisión, punto. No hay que darle vuelta. Y tuvo también sus consecuencias. Y yo me sentía como en un abismo. Y lo único que yo hice fue me tiré en aquella marquesina de la casa y el Señor, sácame del abismo, llévame hasta la superficie, que yo sé que después que yo esté en la superficie yo voy a poder caminar. Y fue una cosa tan impactante que yo pudiera pedirle eso a Dios, que yo me levanté de ahí, tenía una trastera. Ay, mi madre. Le da un ataque a mí. En un santamén, aquella cocina, gracias hermano, estaba limpia. Yo cantaba, empecé a cantar salmos. Y en vez de seguir con el pensamiento negativo que me estaba agobiando, empecé a levantarme. Yo sentí que el Espíritu Santo me había levantado del abismo. Yo no le pedí a Dios que me pusiera a caminar. Y tú sácame de ese abismo que yo sé que después que tú me saques, yo camino. Claro, sé que Él me sacó. Y sé que las fuerzas para sacarme fueron las que me permiten caminar. Y me levanté y caminé hasta el día de hoy. Amén. Y no quiere decir que uno no pase por un montón de situaciones. Uno la pasa con los hijos. Por eso es que es tan importante que cuando usted dice, análisis sociológico, ay, qué fino suena eso. No, es que en las relaciones nuestras Dios participa, Dios trabaja. La hija de Jairo, ¿ok? Pero ¿y cuántas relaciones más hubo? Ok, Jesús era el comelón. Él dice que yo soy el pan, pero él comía pan como loco. Y se metía en casa de todo el mundo. Las relaciones sociales que él establecía, ¿cuáles eran? ¿Sabes lo que es meterse en casa de un publicano a comer? Él mismo lo dice. Lo reconoce. Ok. Me dice comelón. Me dicen comelón, exacto. Pero entonces, si como,
Si como en el día de reposo, me critican. Y si no como, me van a criticar. Pues voy a hacer la voluntad de mi Padre, que voy a poner una mesa donde verdaderamente la tengo que poner. Que es en casa del necesitado, en casa del publicano, en casa de Marta y María. Cuando estaba comiendo, que aquel hombre lo llevaron bajo el techo. Ajá, lo bajaron. Ok, lo bajaron. Estaba comiendo también. Así que la mesa hay que ponerla. A veces usted dice, esos pedacitos de café, esos poquitos de café que usted se toma con alguien. Ay, más bueno que no. Tan rico como es. ¿Sí es que? Ahí yo soy racista, me gusta con leche. Fíjense lo que es supuestamente un análisis sociológico. De la academia, del análisis sociológico, usted va estableciendo las relaciones. Aquella mujer encorvada, ¿qué significaba una mujer encorvada? ¿Perdone? Aparte de todos los problemas, no estaba, esa era una pecadora. Porque si usted tenía un defecto, era porque usted o alguien había pecado. Pues era el sentir de antes. Como el ciego Bartimeo. ¿Ok? ¿Qué creían eso? Esa mujer, si iba a la sinagoga, que las mujeres no podían estar al frente, Yo te aviso. no podía mirar, porque estaba encorvada. Lo más probable es que podía escuchar o tal vez padecía de una osteoporosis, como le llamamos hoy en día, ¿sabe Dios? Pero esa mujer quería decir que era imperfecta. La mujer de la sangre de flujo. Ay, bendito. ¿Qué quiere decir? Inmunda, impura. Yo te aviso ahora. ¿Sí? ¿Y qué vino Jesús a hacer? A romper con todos esos estigmas en las relaciones sociales. Usted no puede estar porque aquel tiene un impedimento físico, estar haciendo distinciones. Sí, hombre. Al leproso ni que se le diga, tenían que estar escondidos. Jesús tocó lo inmundo. A veces, ¿perdona? Hacer los herederos del reino, aún a los impuros. Y a los Es que a los impuros es que hay que llevarla al reino de los cielos. Porque los puros no necesitan. Él vino a buscar lo que se había perdido. Y todas esas personas que usted encuentra en las lucecitas, en los semáforos de este país, y a veces uno los encuentra de uno en uno, y a veces uno le tira así la moneda. Bueno, contagiarse. ¿Es o no es? ¿Verdad? ¿Perdona? Que la mujer ha corrido tanto ya que cuando llegó aquí se Tiene microbios como loco. O sea, uno no sabe lo que uno está haciendo cuando uno empieza un análisis bíblico desde una perspectiva y lo logra llevar hasta la vida real. En Jesús, estoy enfatizando a Jesús porque en Lucas, en Lucas, ya a ver si consigo la cita. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús tenía discípulas? Sí, porque hay unas cuantas mujeres. Ahí. ¿Ah? Marta, María, O sea, que los únicos que eran discípulos de Jesús no eran los 12. No. Y las mujeres que tenían dinero seguían a Jesús. Había discípulas que seguían a Jesús. Lo que pasa es que no pertenecían probablemente al círculo íntimo, porque imagínense qué problema hubiese tenido Jesús en aquella época. Que anduviera en vez con 12 hombres, con 12 mujeres. Ay, mi madre, lo que eran. ¿Ok? Fíjense, había discípulas
Cuando Jesús fue a casa de Marta y María, ¿cuál era el patrón que existía? El patrón de conducta social. Y a las mujeres, a la cocina. Yo te aviso ahora. Ay, gracias, porque yo tengo 3 hijas y 2 de ellas cocinan riquísimo, menos la chiquita. Pero la chiquita tuvo el cuidado de buscarse un novio que sabe cocinar. Ah, brillante. Porque antes, y usted en las escrituras de antes, yo tengo copias de esas escrituras viejas, para los que son notarios, decía, cuando se refería a la mujer, decía, a veces no decía ni siquiera ama de casa. Lo que decía, que me impactó mucho, era así, la mujer, nombre, casada, actividades propias de su sexo. Mira, vaya. ¿Ok? Ah, ok, el hermano sabe la diferencia porque fue archivero. ¿Ok? ¿Cuándo usted le puede decir hoy en día? Digo, siempre hay que se atreve. Vaya a la cocina. Pues yo las he visto, yo las he tenido en mi oficina. ¿El marido le dice eso? No vamos a entrar. Vamos a entrar. ¿Sí? Te aviso. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando entró a casa de Marta y María? No fue que él no comió, porque Jesús se limpió el plato completo. ¿Ok? ¿Pero qué le dijo a María? Cuando María se sentó, ¿era propio que la mujer se sentara? Él la llamó, siéntate. Ella viene y se sienta. Mientras Marta está, como buena anfitriona, cumpliendo con toda la etiqueta, sirvió todo y se queja también. Y no me digan que todas las mujeres se quejan. Sí, se queja. ¿Qué? Pues cualquiera. Si una está sentada mientras yo estoy trabajando, se queja cualquiera. ¿Ok? Cuando usted llega del trabajo a las 6 de la tarde, las mujeres que trabajamos, que tenemos 2 o 3 hijos, porque teníamos que criábamos, a cocinar, a trabajar y a hacer, y a iniciar la segunda jornada, ¿se queja o no se queja? Cuando muchos, los más jóvenes en estos días son más activos y hacen tareas domésticas. Antes se sentaban a pedir. Pero antes ni que A leer el periódico y a pedir. sí, pero yo no voy a entrar en casos particulares ahora porque cada una me va a contar su historia y no tenemos el tiempo porque me quedan 5 minutos. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús en esa relación? Estableció un eje diferente para la mujer. Le digo, tú no vas a ser visualizada por tareas domésticas. Tú vas a ser visualizada como que tienes la mejor parte cuando te levantaste ¿a qué? A oír, a educarte, a aprender. Los trastes los friega cualquiera. Y no debe ser, los trastes no son el síntoma de quien los friega. El problema es que no hay cooperación. Y peleamos porque los trastes no se friegan cuando es que la otra parte no coopera. Y no se crean, sucede de ambos lados. Porque yo tuve ayer un muchacho en la oficina, tiene 30 y pico de años. Y me he enterado de 20 cosas. Él es el que trabaja la mayor parte del tiempo. Llega tarde trabajando,
ella trabaja a mediodía, y él llevándole la comida a las 7 de la noche. Y yo, tú estás loco. Está malito. Tú estás loco. O sea, ¿es por la tarea doméstica? No, es por la falta de justicia. Porque si fuera la mujer la que estuviera llegando a las 7, pues era justo que el hombre que trabaja a mediodía coopere. O sea, lo importante no es quién las haga, es la cooperación. No pelee por los platos. ¿O quién coge la basura? Hay que negociar cómo me vas a ayudar, cuánto vas a cooperar. Y Jesús intervino en toda esa serie de relaciones para establecer paradigmas sociales diferentes. Y nosotros no podemos andar con los mismos paradigmas de todo el tiempo, pensando que debemos vernos por lo que la sociedad nos impone que nos veamos. El patrón que la sociedad quiere, sino cuál es lo que nos enseña la vida abundante en Jesús, No me enseña él lo que impone. que es quien nos deleita. Porque si usted tiene una guía clara y sabe que el fruto, por ejemplo, el fruto del Espíritu es gozo, no es felicidad. Ojo, son dos cosas diferentes. Usted puede estar gozoso constantemente, pero hay cosas que le crean felicidad y otras cosas que no le crean felicidad. Pero el gozo del Espíritu le permite que en los momentos que usted sea infeliz, se sienta, fluya el gozo del Espíritu. Pero es que no crecemos en el gozo del Espíritu. Queremos el placer, no el gozo del Espíritu. Y no es que no sea necesario el placer para nuestras vidas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la belleza nos produce el placer. Las relaciones sexuales producen placer. Pero usted puede ser un gran infeliz produciendo placer. ¿Ok? Así que hay distintas perspectivas con las que podamos examinar el Nuevo Testamento, pero todas nos llevan a un fin, y es que aprendamos a llevar la Escritura una vez estudiada a nuestra vida personal y a poderla poner, como decía Jesús, a que seamos un poquito más que los fariseos y los escribas. ¿Ok? Porque si la justicia es tuya y mía, es para hacer juicio, no vamos para ninguna parte. Pero si es para hacer justicia, entonces sí, vamos a poder vivir una vida plena y llena y abundante como la que Cristo nos ofrece. Así que yo lo voy a dejar hasta ahí. Le agradezco de verdad que me haya permitido el pastor darle esta introducción para empezar con el Nuevo Testamento. Si hubiese alguna visita, hoy no está entre nosotros el pastor Neftalí. ¿Hay alguna visita en nuestro medio? ¿La hermana? No. Lice. Pertenece